Bien, hoy vamos a continuar en 1 Corintios 3. Vamos a leer el verso 16 al verso 19. Primera de Corintios 3. Gloria a Dios, ya lo tenemos. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Aleluya. Y leemos del 16 al 23. Primera de Corintios 3, del 16 al 23. Gloria a Dios. Aleluya. Todos juntos. Todos juntos. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Ayúdenme a orar para poder, hermanos, del Señor esta palabra. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, estamos delante de tu divina presencia una vez más, Señor, para darte gracias primeramente por esta palabra, Señor, por la puesta en tu boca. Padre amado, gracias, Señor. Yo la pongo en tus manos, Señor, lo que en mejor lugar es, Señor, para que esta palabra haga lo que tú quieras que haga, Señor, en nosotros, para lo que tú la preparaste de antemano, para este día, para este rebaño, Señor, para este grupo, Padre amado, sí, Señor, y para esta hora, Señor, para que llegue y haga lo que tú has querido, Señor. No podemos saber qué es, pero que haga lo que vaya a hacer, Señor. Gracias, Padre amado, que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en una tierra fértil y preparada, Señor, lista para recibir, Señor, tu palabra, que no caiga en el camino, Señor, que venga, Padre amado, las aves y se lo coman de aquí a que salgamos, ya no existe esa palabra. Igualmente entre los legales, Señor, Padre amado, que por no tener raíz, sí, Señor, porque todos los afanes de este mundo, Señor, no la dejan penetrar hasta lo profundo del alma de cada uno de nosotros, Señor, y por eso la raíz se queda por encima. Viene el sol y la seca, Señor, viene el viento y la vienta, Señor, y la echa fuera, Padre amado. Sí, Señor, que esta palabra caiga, Señor, en tierra fértil, Señor, lista y preparada, Padre amado, para recibir esa semilla, para dar fruto, Señor, al 30, o al 60, o al 100 por uno, Señor, Padre amado, y Señor, conforme, Señor, a la dedicación de cada uno de nosotros, será el fruto que vamos a dar, Señor, al 30, al 60, o al 100%. Muchísimas gracias, Padre amado. De lo que no entendamos, el Espíritu Santo nos ayuda a discernirlo, Señor. Pero que nadie se vaya vacío a su casa, Padre amado. Que nadie regrese a su hogar como vino.
Quiera que se vaya hueco, vacío de su corazón. Aunque haya venido lleno, Señor, que se vaya más lleno. Sí, Señor. Para ver, Señor, la diferencia, los que vienen más vacíos. Vean la diferencia de quedarse en casa a venir a escuchar palabra, a gozarse, Señor, en tu presencia, con tu alabanza, a convivir con los hermanos, Señor. Padre amado, que haya una diferencia grande, que ellos lo noten, que lo sientan en el hogar. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Tomen asiento. Gloria a Dios. Hermano Leo, felicidades otra vez. Créanme, por eso no le pregunté, porque digo, no me va a contestar mi hermano Leo. Qué equivocado está. Así siga leyendo la Biblia. O siga apuntando y léalo en su casa otra vez. Vean las citas y vuelvan a leer ahí. Gloria a Dios. Bien. Entonces dice en el verso 16 de 1 de Corintios 3, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dice en 1 de Corintios 6, 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu es de Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros terminamos nuestra carrera, nuestra labor, enseguida Él regresa, ¿verdad?, al Creador. Inmediatamente regresa a Él. Pero mientras lo tengamos en nosotros, es el que nos va a dar dirección. Usted va a pedir ayuda en Él, usted va a pedir esa dirección, siempre la mejor decisión. Enséñame, Señor, cuando estoy equivocado. El Espíritu Santo es lo que nos ayuda, ¿verdad?, a hacer eso. El que nos enseña, el que nos adiestra, ¿verdad?, en todo. Gloria a Dios. Entonces, ese Espíritu está en nosotros, y ese Espíritu de Dios dice, y que no es de nosotros, pero está en nosotros. Entonces dice que en 2 de Corintios 6, 16 también dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Estos dos pasajes reafirman, ¿verdad?, la palabra del apóstol Pablo, de que el Espíritu de Dios está en nosotros y que nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él anda entre nosotros, dice, y habitaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, ¿verdad? Ya no más sacrificios, ya no más nada, ¿verdad? El Señor ahora mora ya no en templos hechos de mano, ya no mora en templos hechos de piedra, ya no, sino mora en nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde mora el Señor Jesús, el Señor Jesús y nuestro Dios. No ignoremos lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Primero le habla a los corintios, porque esta carta es escrita a los corintios, pero también a nosotros, ¿verdad? Para estos tiempos nos habla a nosotros que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no es nuestro, ¿verdad? Que tenemos que cuidar ese templo, que tenemos que cuidar ese cuerpo. Así lo dice 2 de Corintios 6, 16.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. En primer lugar, el apóstol Pablo nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Ojo, y que no perdamos de vista esta palabra. Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos templos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. La iglesia es templo del Espíritu Santo, porque la iglesia somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, bien concertado, dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Donde cada uno tiene una función, de lo que estábamos hablando ahorita, los dones, lo que vayamos a hacer, ¿verdad? Pero dijimos, ¿verdad? Que lo que va a calificar el Señor es el trabajo o algo. Lo que usted tenga, lo que usted haga, lo que Dios le haya dado en usted, el don, el ministerio o el trabajo que tenga, hágalo arduamente, ¿verdad? Sin cansarse, sin decir yo ya fui, sin decir yo ya que lo haga otro, yo ya estuve sirviendo, ahora que sirva a otro, ¿verdad? Eso, lo que haya usted hecho, cuando esa palabra aparece en la boca de nosotros, en la boca de cada servidor, todo lo que usted haya hecho se derrumbó. Siga trabajando arduamente hasta que el Señor lo llame a su presencia. Siga trabajando con ese ahínco. No importa si usted, el Señor le dio un don poderoso, ¿verdad?, para echar fuera demonios, hágalo arduamente. Porque hay unos que pues ya tienen ese don y pues son algo especial ya, ¿verdad? Como si ellos hubieran cultivado ese don y fuera de ellos hubiera nacido en esa persona. No, nació porque Dios tuvo misericordia de él, porque Dios se agradó de él, porque vio que podía hacerlo, por eso es que se lo dio. Pero pasado un tiempo que empieza a sentir que él es mucho más que los demás, y ahí es donde empieza a perder el suelo y empieza a perder la gracia y la comunión con Dios. Por eso dice el Señor, no voy a calificar dones, no voy a calificar ministerios, no voy a calificar nada, sino voy a calificar el trabajo arduo, ese que me presentan diariamente, o ese que es incansable, aunque haga lo que haga. Por eso dice, no me interesa lo que hagas, puedes tener un don muy grande, o puede ser el que lo hagas, pero hazlo arduamente y eso es lo que voy a calificar. Así es. Así es. Entonces, dice que como no hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos, ninguna tiene que haber. El ídolo es ídolo. El ídolo es idolatría. El ídolo es idolatrado. El ídolo, ¿verdad? Que dicen a los artistas es un ídolo, ¿verdad? Porque lo idolatra la gente. Pero Dios no se agrada de eso. Entonces el templo de Dios, ¿verdad? El templo de Dios, ¿qué tiene que ver con los ídolos? O sea, nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es de Dios. Entonces, no hay ninguna conexión entre esos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. En primer lugar, el apóstol Pablo nos recuerda que somos eso, templo del Espíritu Santo, y que no perdamos de vista esta palabra. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que no hagamos cosas que no corresponden a nuestro nombramiento, ¿verdad? A ese nombramiento del templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted se puede llamar María, Moisés, Ricardo, Marta, ¿verdad? Pero usted tiene que saber en el fondo que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no perder de vista precisamente eso. Soy templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que andemos, ¿verdad? Andemos y nos comportemos de acuerdo a esa investidura. De acuerdo a esa investidura.
No somos cualquier cosa. Fíjese usted qué es lo que Dios, si dentro de una caja fuerte, ¿verdad? ¿Por qué se inventaron? Para guardar cosas de valor. Cosas que no pueden estar así nada más en una repisa. Como son las joyas, como es el demasiado dinero, ¿verdad? Las coronas de los reyes es guardada, ¿verdad? En nichos especiales, con un montón de claves que solamente alguien se las sabe. Pues el Señor nos puso en nosotros el Espíritu Santo. Somos depositarios del Espíritu Santo. E imagínese usted, ¿verdad? Cuánto no tenemos la obligación de dar un buen testimonio de que somos depositarios de ese Espíritu Santo. Si como cristianos, ¿verdad?, tenemos que dar un buen testimonio, entonces tenemos todavía más que dar ese testimonio porque somos depositarios del Espíritu Santo. No somos cualquier cosa, somos algo así como el lugar donde el Señor escogió para poner de su Santo Espíritu, para poner de Él mismo, para poner algo maravilloso, ¿verdad? Algo que desde la creación, dice, ¿verdad?, en Génesis, que se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya, den un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y que los profetas y mucha gente de ese tiempo quiso haber tenido dentro de Él, pero eran muy pocos los que lo probaban, muy pocos los que lo tenían. Y nosotros, ¿verdad?, fue una promesa que para estos tiempos el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Todo aquel que quiera tener el Espíritu Santo lo puede tener, con pedirlo, ¿verdad? Pedirlo, pero ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Con humildad, con entrega, ¿verdad? Con sumisión. Pedirle al Señor, Señor, yo quiero de tu Santo Espíritu. Si ustedes ya se entregó a Cristo, si usted ya se bautizó, lo más seguro es que el Señor se lo dé, se lo entregue. Pero pídalo, dice Santiago, ¿verdad?, que el bien, lo dice el apóstol Santiago, que le será dado. Pídalo, ¿verdad? Y el Señor se lo va a dar. Entonces no somos cualquier cosa, somos los depositarios de ese Espíritu, del Espíritu Santo, y como tal tenemos que andar y tenemos que caminar. Imagínense un depositario del Espíritu Santo metido, por ejemplo, en un antro de vicio. El depositario del Espíritu Santo, pues en unas carreras de caballo. El depositario del Espíritu Santo en un baile de acá norteño, un baile de alguna, no sé, un conjunto, lo que sea. ¿Sí? Entonces, el depositario del Espíritu Santo no puede estar en esos lugares. El depositario del Espíritu Santo tiene que tener los lugares donde va a estar, ¿verdad? Buscando de Dios, buscando siempre de los que tienen el mismo Espíritu, uniéndose en ellos o con ellos, ¿verdad? Porque van a hablar en lo mismo, porque tienen el mismo Espíritu. Somos depositarios de ese Espíritu, lo tenemos en nosotros, entonces vamos a hablar lo mismo. Pero no podemos estar en lugares equivocados. A veces decimos, ¿verdad?, o hemos escuchado, Dios conoce mi corazón, Dios no quiere que está, Dios sabe que yo no vengo por mirar, pues por ejemplo, en un stand, vengo por tomarme un refresco, no vengo por estar mirando a las mujeres que están bailando. Pero si quiere tomarse un refresco, vaya a una tienda, o cómprese ahí un puestecito y vaya a tomárselo en su casa. O podemos hacer un agua de limón o de naranja en la casa, ¿verdad? O sea, serían excusas nada más. Pero el meollo del asunto es que no tenemos
que están en lugares equivocados. Somos depositarios de algo muy valioso, que es el Espíritu Santo. Dice el Señor: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Imagínense, uno entra a un antro de vicio o en un lugar, ¿verdad? Incluso en su computadora o en su celular, y entra usted a un lugar prohibido, ¿verdad? Ahí en su celular. El Señor anda entre usted, entre nosotros, y habita en nosotros. Y nos ponemos a ver eso. ¿Qué cree que haga el Señor? ¿Y qué cree que haga el Espíritu Santo? Sale corriendo de ahí, se aparta de usted. Y lo peor del caso no es que con eso recapacitemos, sino que quedamos indefensos completamente, ¿verdad? Y lo que sigue, o lo más seguro es que sigamos adelante. La siguiente página o lo siguiente que vayamos a ver, ¿verdad? Que esté picante o qué sé yo, entonces le seguiremos y ya, pues ya lo vimos, ya lo hicimos, ya se va a hacer una costumbre seguir así. No podemos, porque el Señor anda entre nosotros. Dice anteriormente, fíjense, no sé si se acuerdan de esa lección, que dentro de los enseres que llevaba la gente a la guerra, ¿verdad? Que los llevaba en una maleta, en una mochila, llevaban una estaca grande para cuando fueran a hacer sus necesidades, cavaban un hoyo, ahí hacían su necesidad y la tapaban con tierra. ¿Por qué? Porque el Señor anda entre vosotros, dice, y que no vea esa inmundicia. Es necesario porque es algo de nuestro cuerpo, desechar lo que ya no sirve, ¿verdad? Él solo va echando para afuera lo que no sirve. Jesús habla, ¿verdad? Por si a alguien le da asco, lo que sea, el Señor habla, dice que lo que entra por la boca no contamina, que lo que entra por la boca, lo que habla el hombre, lo que sale, no lo que entra, porque lo que entra sale y se va a la letrina, dice, ¿verdad? O sea, el día que a la hora que usted va al baño, va a hacer su necesidad, ahí se fue ya. Pero lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, porque empiezan a hablar y hablar y se va y se va y se va y se va y se va, y desbarata usted a aquella persona cuando ve usted ya se la comió. Y al último que decimos, ay Dios mío, perdona, porque uno mismo siente que ya se fue hasta el fondo, ¿verdad? Entonces, anteriormente, ¿qué hacían? Traían entre sus enseres una estaca, porque el Señor anda entre nosotros. ¿Dónde nos podemos esconder? ¿A dónde iríamos a hacer nuestras gracias? O nuestro pecado, que no se dé cuenta, mis hermanos de Tam. Pero Dios anda entre mí, anda conmigo, anda aquí entre nosotros. Ahorita Él aquí se está paseteando. El Espíritu de Dios está en ustedes, está en nosotros. Si Él es el que puso esta palabra en mi boca. Aleluya. A ver qué pasa, qué efecto causó. Pero no podemos escondernos. Como el que está escuchando la palabra, viene a la iglesia, viene y se sienta y está oyendo la palabra y empezó la palabra. Yo pienso que la parte, pues, poquito más aburrida, porque la alabanza es hermosa, ¿no? Y saca su celular y muy acá está. Dios nos está mirando. Dios nos está mirando. Había una vez en una iglesia que los muchachos de la alabanza terminaban su trabajo ya de tocar y ya se bajaban, ¿verdad? Y se salían. Pero el pastor dijo, vamos para acá, porque ustedes una vez que terminan se van
como si ya hubieran terminado su trabajo, como si nomás vinieran a eso, como si eso fuera todo para ustedes. No, tienen que escuchar lo principal, el consejo de Dios. Vénganse para acá, se me sientan aquí enfrente. Y ahí enfrente los sentó. Y el pastor veía que uno a otro se pasaba como la libreta que tiene la hermana Silvia. Se la pasaba con todo y el lápiz. Le pasaba Silvia a la hermana Graciela. La hermana Graciela volteaba y se la pasaba al hermano Ricardo la libreta y el lapicero. Y el hermano Ricardo se la pasaba al hermano Amparo y así. El pastor estaba contento y orgulloso. Por fin, Señor, están apuntando las citas. Están apuntando lo que más les agrada de esta prédica. Gracias, Señor, porque por fin ya no se fueron para allá afuera. Ahora están apuntando las citas. Pero alguien no se aguantó y dijo, ¿verdad?, que estaban jugando gato. Y tiraba a uno y se la pasaba al otro. Y el otro se la pasaba, si eran dos jugadores, el gato se juega nada más con dos. Pero entonces eran varios jugando gato y pasándosela al otro. Se imagina el dolor de ese pobre pastor, que pensaba que estaban apuntando las citas, que estaban llevando consigo la palabra, la prédica, y era mentira, o sea, estaban jugando gato ahí enfrente. No le ponían atención. Pero ¿a dónde iban? ¿A dónde pensaban seguir engañando al pastor? De una manera u otra, el Espíritu de Dios que anda ahí, el que está en nosotros, y el Señor que anda entre nosotros, no nada más a la hora del culto, sino en nuestro hogar, en nuestra casa, porque somos propiedad de Él ya. Cuando usted aceptó a Cristo, levantó su mano y dijo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, y te prometo, ¿verdad?, ser fiel a tu palabra, a esa doctrina que me estás enseñando. Hizo usted un compromiso, entonces es mi propiedad, ¿verdad?, porque Él me pertenece. No se anda al pie de usted, pero si nosotros empezamos a hacer cosas que desagraden, Señor se va a apartar. No podemos escondernos de Él. Ya le dije que estos muchachos se escondían ahí enfrentito del pastor, pero como hacían la libreta así acá, parecía que estaban apuntando citas. Pero de una manera u otra se dio cuenta. Y pues viene el castigo para esos muchachos. Y la vergüenza de saber que ministros de alabanza, jugando gato en pleno culto, ¿qué le podían traer al pueblo de Dios? ¿Qué le podían dar al rebaño que estaba ahí? ¿Qué le podían dar si ellos andaban en la misma calle? Es por eso que se equivocan mucho con nuestra bocinita. Madre Santa, dijo uno de los que vino, ¿a dónde vine a dar? Dice, una bocinita. Pero ahí cayó llorando y gimiendo, y el Señor lo tocó ahí. Y luego dio su testimonio acá arriba, que cuán equivocado estaba, porque una vez más, hermanos, no es el conjunto que tengamos, no es que tengamos la Sinfónica Nacional y pongamos a tocar aquí con violines y todo. No, Señor, es el corazón que venga dispuesto, que venga abierto, que venga listo, que venga preparado, que venga con ganas de adorar a Dios, con ganas de alabar al Señor. Ese es el corazón que va a recibir, ¿verdad? Porque lo que oímos es la música que nos pueden tocar. Pero si los que están aquí son 4 o 5 y están tocando nada más por inercia, y están pensando en su novia, o están pensando en lo que van a ir a hacer ahorita, o se me está pasando la hora para ir al fútbol, ¿qué nos pueden dar?
¿Qué nos pueden regalar? ¿Qué nos pueden bajar la presencia del Señor? Nada más el lujo de que tengo o tenemos, ¿verdad? Como dijo el hermano, un pianito, hermano, que sea, inviértale. Piensan que es por todo o porque es porque no quiere uno, no. Para empezar, una de las cosas, no hay quien lo toque, pero Dios proveería. Y a la vez Dios pondría la manera, o sea, como le dijera yo, pondría en mi corazón, ¿verdad? Vamos, ahí está el teclado. ¿Alguien lo va a venir a tocar? Alguien lo va a venir a tocar. Pero no, ¿verdad? No se ha levantado la persona idónea para hacerlo. Entonces, seguimos con esto, pero con mi corazón abierto. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Con el corazón dispuesto, con el corazón listo y preparado, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso, cada vez que oramos, empezando nuestra prédica, que caiga en una tierra fértil, Señor. Porque si usted apuña su mano o apuña su corazón, ¿verdad? No pasó nada, ¿verdad? Oro yo porque ustedes no regresen como vinieron de casa. Porque si ustedes regresan como vinieron de casa, nunca verán la diferencia. Nunca van a ver la diferencia de haberse quedado en casa y de venir a alabar al Señor. Mira, ¿qué tal que no vamos, mujer? O mira, ¿qué tal que no vamos, manita? O mira, manito, ¿qué tal que no vamos? Mira nada más, yo recibí del Señor. O qué lindo se puso el culto. Esa sería una diferencia que iríamos platicando. Pero si llegamos igual, qué flojera, ¿verdad? Nos fuimos a qué hora, mira, a las 10, ¿qué horas son? La 1, 3 horas perdidas, ¿verdad? Están mejores las películas que están pasando ahorita en los 35 y son tan mejores, ¿verdad? Que pasan luego puros paquetes de todas las de Rambo y todas las de John Wick y otras maratones. Se perdió 3 o 4 de esas. ¿Por qué? Porque no ve la diferencia. Se regresó como vino. Otra de las cosas, si 4, 5, 2 o 1 regresa gozoso a su casa y los demás 9 o 10 o 11 o 12 que seamos, regresamos así, no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu de Dios, no es Dios, sino somos nosotros que apuñamos el corazón. Porque ese va gozoso a su casa y va alegre y va cantando, porque Él abrió su corazón. Déselo fuerte, déselo fuerte. Gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios está en Él. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Así es. Entonces no somos cualquier cosa, somos depositarios del Espíritu Santo. El Señor puso en nosotros algo tan hermoso, tan valioso, nos los dio a guardar, nos los dio como depósito. Les dije, las cajas fuertes se inventaron para guardar lo que no se puede estar ahí en las repisas nada más. Sus joyas, la corona, lo que sea, ¿verdad? Que mucho valor, la joya de la abuelita, de gente muy rica, ¿verdad? Se guardan en cajas fuertes. Así el Espíritu de Dios, somos depositarios de ellos. Y como tal tenemos que actuar y tenemos que andar y caminar, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el Señor, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice el verso 17. El verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Si tú destruyes la iglesia, Dios se destruirá a ti. Si tú destruyes el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios te destruirá. Porque la iglesia somos nosotros. Esta es la casa de oración. Y este es la iglesia. Y este es el templo del Espíritu Santo. ¿Verdad?
Así es que dice que el que destruya a la iglesia, Dios te destruirá a ti, ¿verdad? Así es. Y el que destruya el templo de Dios y a su iglesia, ¿verdad? Dios lo destruirá también a él. Aleluya. Imagínense que le quite la vida a otra persona. Imagínense eso. El que le quita la vida a otra persona, por ejemplo a un cristiano, esa gente, por ejemplo, que mata cristianos como matar a cualquier animal, a patada, o quemándole las iglesias y con ellos adentro, para que se hacen. ¿Y que pueden recibir esa gente? Esa gente va a recibir un gran castigo, mucho más que el normal, que el común y corriente, que es el infierno. Debe de haber algo más grande todavía. Dice que los ángeles que vinieron, que siguieron a Satanás, ¿verdad? Los que cayeron, los ángeles caídos, están en prisiones, dice el apóstol Pedro, en prisiones oscurísimas, donde no ven nada, ni de día ni de noche. Es el castigo que el Señor les dio, algo, ¿verdad? Ellos, los ángeles en la gloria, imagínense al alba, caminando o volando, como sea, estar en prisiones oscuras completamente, donde no pueden desarrollar sus alas, o como ellos vuelen, o como Dios les dé, ¿verdad? Es un gran castigo para ellos. Imagínense un animal fuera de su hábitat, un pájaro, en una jaula, que muere de tristeza. Va a estar un tiempo, pero quizás ya después, probablemente hay algunos que rápidamente mueren. ¿Por qué? Porque le cambian su vida. Así entonces, los ángeles que son caídos, dice el apóstol Pedro, que están en prisiones oscuras. El que mata a un cristiano, ¿verdad? Al que mata a un hijo de Dios, aquellos que le prenden fuego a la iglesia, ¿verdad? Con ellos adentro, debe de haber un castigo mucho más grande para ellos, porque está destruyendo, ¿verdad?, el templo del Espíritu Santo. Y ese nada más es de Dios. Así es. Gloria a Dios. Dice, Dios te destruirá a ti. Imagínense. Y Dios está pendiente de cómo tratamos a su santo templo. Imagínense, por ejemplo, estas paredes, que nosotros las pintáramos, que nosotros las rayáramos, que nosotros estuviera descascarado por ahí, o estuviera descascarado por allá, ¿verdad? Es la casa de oración donde venimos nosotros, ¿verdad? Procuramos que esté limpiecita, pintadita, funcional, que los baños no huelan, que pues lo menos que se pueda, o que huelan rico, vamos, cuando nos metamos, que no sea pues que sea como un castigo estar ahí dentro del baño, un martillo, sí, porque ya de que abre la puerta, pum, da a veces la patada, ¿verdad?, cuando son mal lavados. Entonces, cuidamos todos esos detalles, no pintarrajear, que los ventiladores, ¿verdad? Hace poco se le dio que sea por encimita una limpiadita a todos ellos, porque ya estaban llenos de polvo y todo eso, ¿verdad? Entonces, imagínense el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo. Imagínense, voy a hablar esto con cuidado, ¿verdad? Voy a hablarlo, por decir, las que se quitan un pedazo de seno, porque los tienen muy grandes. Dios así la hizo. Otros se implantan porque los tienen muy pequeños. Dios así los hizo. Otros se moldean el cuerpo y se quitan partes, ¿verdad?,
Hay un artista que se quitó una costilla para que la cintura se le fuera más pronunciada, más delgadita. Son cosas que están haciéndole al templo del Espíritu Santo. Dios tiene que orar en eso. Que sea muy grande su arrepentimiento y que dé frutos muy grandes de arrepentimiento esa persona, porque está dañando el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Esto también con cuidado, no es porque, sino también el tatuaje es templo del Espíritu Santo. Como si rayara las paredes de su iglesia, de empezar usted a rayar, y así estuviéramos sentados en el polvo, sentados en la basura, ¿verdad? Los baños que huelan como quieran, ¿verdad? Y las paredes pintarrajeadas. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo y tenemos una gran responsabilidad. Dios te destruirá a ti, pero dice que el que destruya el cuerpo, que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él, ¿verdad? Así es. Dios lo destruirá a él, porque Dios está pendiente también de cómo tratamos a su santo templo. Imagínense la droga, lo que estamos haciendo, los que tomamos, ¿verdad? Los que bebimos hasta saciar, hasta caer, bueno, una cosa que ya, porque Dios tuvo misericordia de uno, ¿verdad? Pero era amanecer y andar buscando qué quedó ahí para el otro día. Yo nada más con ponerle la lengua así en la punta de la entrada de la lata, digo, por si tiene cucarachas, ahí se detiene. Eso era todo lo que yo decía. Y lo demás lo iba filtrando así, filtrando por los lados de la lengua, porque mi lengua estaba metida mero ahí donde está la lata, ¿verdad? Y decía yo, si viene una cucaracha, porque ya no veía yo esa hora de la madrugada, 4 de la mañana, 3 de la mañana, no veía yo cómo estaba aquello. Entonces yo decía, pero la necesidad era mucha. Entonces ponía yo mi lengua ahí, filtrando, me bebía yo el resto de la cerveza. Dejaba yo varias enteras, la media, 3/4, y con esa volvía yo a ingerir y volvía a agarrar calor del cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué estaba yo haciendo? Destruyendo el templo del Espíritu Santo. Algo que no es mío, dice, porque no es de vosotros. Está en ustedes, está en nosotros, pero que no es de nosotros. Algo que por gracia nos fue dado, porque el Señor le plació darnos el don de tener el Espíritu Santo con nosotros, pero que de ninguna manera es de nosotros, para destruirlo y hacer lo que queramos con él. Por eso el Señor, ¿verdad? Cuida y ve qué es lo que estamos haciendo con su santo templo. No podemos destruirlo, no podemos hacerle lo que nosotros querramos. Imagínese usted amanecer, ¿verdad? Así como amanecía. Y no me importa si tiene cucaracha, nada más que no me lo vaya yo a tragar. Imagínese dónde va descendiendo ya la persona, ¿verdad? Terminar ahí, decir voy a buscar dónde más, voy a ver. Ir y salir huyendo a buscar en la camioneta, andar, ya sabía yo los lugares que podía haber en ese tiempo, ¿verdad? Pobre cuerpo, no había tomado café, no se había tomado algo calientito, nada, no había cenado, porque ya cuando ya es demasiado y el hambre se te va, entonces estás acabando con el templo del Espíritu Santo, pero uno no lo sabe. Y si lo sabe muchas veces, uno sigue para adelante, ¿verdad? Pero es algo que no es nuestro. Es algo que el Señor nos va a llamar la atención por eso, ¿verdad?
Pero el que lo destruye, el que lo acaba, el que mata al templo del Espíritu Santo, o sea, a un cristiano, Dios lo destruirá a él. Dios lo destruirá a él, porque ese templo no le pertenece a nadie, ¿verdad? Ese templo es propiedad del Señor. Ese templo es propiedad de Él y por eso es depositario del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así es. Y Dios está pendiente de cómo tratamos a su santo templo, ¿verdad? Dice el verso 18, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Gloria a Dios. Aleluya. Y hacemos todo lo contrario. Todo el tiempo luchamos. ¿Por qué? Porque queremos un lugar entre los sabios de este mundo. A veces en la escuela, ¿qué decimos? ¿Verdad? Fulano está en el cuadro de honor. Y queremos estar en el cuadro de honor. Buscamos, luchamos, ¿verdad? Por estar en el cuadro de honor. Eso no está mal, ¿verdad? Pero que no sea prioridad. Claro, cuando niños, cuando en la primaria quizás todavía no nos definimos, ¿verdad? Y podemos hacer algo así por instinto. Pero ya cuando tenemos uso de razón en la secundaria, en la preparatoria, pues ya que sea algo, pues, como le dijera, porque venga a la mano, ¿verdad? Pero que no luchemos y andemos queriendo estar en ese lugar por vanidad. Porque los que están en el cuadro de honor, recuerden que tienen un trato aparte, incluso las becas vienen después, ¿verdad? Entonces, eso hablando de la primaria, la secundaria, preparatoria, ¿verdad? Pero a nivel mundial, ya a nivel sabios, a nivel ya gente sabia, ¿verdad? Hay gente que quiere alternar con ellos, que busca la sabiduría, ¿verdad? De la tierra, la sabiduría humana, ¿verdad? Así es, hacemos todo lo contrario porque queremos un lugar entre los sabios de este mundo, entre los reconocidos por su conocimiento, por su destreza. Para hacer las cosas. ¿No nos dice el Señor que la sabiduría de los hombres es necedad? O sea, que cuando uno quiere ser sabio y quiere uno conocer de esto y quiere uno conocer a fuerzas, ¿verdad? Y se propone hacerlo y compra libros y ve esto y ve el otro, ¿verdad? Se vuelve uno necio. Necio. Por eso dice la Biblia clarito, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Témale usted a Jehová. Entréguele su vida a Cristo. Entréguese a Él, pero de verdad. Y ahí empezará usted a ser sabio. Porque estará usted ganando su vida. Estará usted caminando ya rumbo a su salvación. Estará caminando rumbo a la vida eterna. ¿Quién empezó a ser sabio? El ignorante, el necio. ¿Qué dice en el Salmo? Dice el necio, no hay Dios. No hay Dios, dice el necio. Entonces, cuando nosotros empezamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón o nos entregamos completamente, empezamos a ser sabios, ¿verdad? Así, pero sabios de verdad, no sabios de este mundo, entre los reconocidos por su conocimiento, destreza para hacer las cosas. No lo dice el Señor que la sabiduría de los hombres es necedad. ¿Sabe usted qué quiere decir la necedad o ser necio? A ver si entendí. Necedad, dice, es la cualidad o adjetivo que describe al individuo necio, que se caracteriza por su ignorancia y por actuar de manera desacertada.
La palabra necedad deriva del latín necius, que significa necio. Está clarita, ¿verdad? Y su sufijo dad, que significa cualidad, la cualidad de ser necio, la cualidad de ser ignorante, ¿verdad? Eso es necedad. Eso es un necio. Que por más que usted le diga, su cualidad es alegarle y decirle que no hay Dios, o decirle que esa es naturaleza, que eso, naturaleza es que nació solo, que creció solo y que quizás mutó en alguna otra cosa, pero que Dios no hay. Y es una cualidad de ellos ser necios, ¿verdad? La necedad. Así es, hermanos, porque no se cansan nuestros oídos de oír y nuestros ojos de ver la confrontación de la ciencia contra la religión, ateos contra creyentes, agnósticos contra hombres de fe, ¿verdad? Estamos equivocando el camino hacia la salvación, escuchando a cierta clase de gente que hablan de todo menos de la sana doctrina, ¿verdad? Y los tenemos por hombres de bien y de santidad, pero que solo enseñan necedades. Son necedades las que enseñan, porque en sus prédicas o discursos hablan de ciencia, de filosofía, de prosperidad, de un mundo mejor, ¿verdad? Y eso es sabiduría humana, conocimiento humano, es necedad humana, necedad del hombre. Dios así le dijo, ¿verdad? La sabiduría del hombre es necedad para con Dios. Únicamente, ¿verdad? Porque ¿con qué bases le alegaría usted a Dios su existencia? ¿Qué dicen por ahí, verdad? Pues no son sabios, sino que gente que piensa nada más, desarrolla un pensamiento. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Usted dice el huevo, bueno, pero el huevo lo puso una gallina. Entonces, ¿cuál fue primero, la gallina o el huevo? ¿Usted qué diría? Y la gallina nació de un huevo. Es una necedad. Sabiduría humana. Sabiduría humana. Usted se puede pasar la vida diciéndole, bueno, entonces el huevo. Pues el huevo lo puso una gallina. Bueno, entonces la gallina nació de un huevo. Y ahí lo va a tener toda la vida. Porque ahí lo quieren tener. Porque ahí lo quieren llevar. Porque ahí quieren que estemos, ¿verdad? Porque esa se llama sabiduría humana. Y Dios nos advirtió contra eso y dijo, eso es necedad para con mi palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Es necedad, nada más. Así es, necedad humana. Te llevan ahí, ¿verdad? O te dicen, demuéstrame entonces, a ver, demuéstrame esto, demuéstrame aquello. Entonces, es solamente por la ciencia, pero hay cosas que solamente Dios no las puede enseñar y revelar. Pero ni por la ciencia los pueden, ¿verdad?, a ellos descifrar. El otro día les decía yo cómo se sostiene la tierra en el firmamento, cómo da su giro exacto de rotación las 24 horas del día, y el de traslación, ¿verdad?, 365 días del año. Dice que con un fallo de no sé cuántas milésimas de segundo. Por eso cada 4 años, febrero trae 28, para reponer eso que van fallando esos segundos. Y a los 4 años siguientes empiezan todos con 28 y uno con 29, nada más.
4,28 o 3,28 y 1,29 en febrero. Ahí pusieron los segundos que se van perdiendo, ¿verdad? Pero ¿quién haría eso? Y a la vez que gira así, gire así, y sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué nos enseñaron en la escuela? La fuerza de gravedad, dice. La fuerza de... Mira, tira un lápiz para arriba, pum, cae, ¿ya viste? La fuerza. Es lo que nos mantiene aquí en el suelo fijo. Pero estamos dando vueltas, fíjense, estamos dando vueltas. Aquí la Tierra está dando vueltas sobre su propio eje. Y nosotros no sentimos. Y estamos siendo trasladados. Este es el Sol. Alrededor del Sol está dando su gira. Ahora, nos choca un planeta con otro. Eso no puede ser. La ciencia no lo puede descifrar. ¿Cómo está sostenida la Tierra? Podrán decir 1000 hipótesis. Pero eso es solamente Dios lo hizo. Aleluya. Aleluya. Solamente Él pudo. Lo demás es necedad humana. Gloria a Dios. Dice el verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aleluya. Los prende o los manea, los ata, los amarra, ¿verdad? Los amordaza en su propia sabiduría, de la cual el apóstol Santiago, ¿verdad? Dice que esta sabiduría no proviene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Dice, aleluya. El verso 20 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dios conoce los pensamientos de los sabios, ¿verdad? La palabra vana significa hueca, vacía. Entonces imagínense, ¿verdad? La sabiduría de los sabios, ¿verdad? Es hueca, ¿verdad? O los pensamientos de ellos son huecos, son vacíos, son vanos, no tienen un sustento. Muchas veces, ¿verdad? Como la hipótesis de Darwin que decía, pues, que el hombre venía del mono. Son pensamientos vanos, huecos, vacíos, no tienen sustentos. Seguramente el hombre en algún momento mutó. Del chango se paró erguido y empezó a caminar erguido, yendo en 4 patas como caminan los changos. Empezó a perder las patas así, y empezaron a encogérsele, el cráneo se empezó a hacer así con los siglos. Pero fue una hipótesis, fue un pensamiento vano que no tenía sustento, que era hueco, que a la hora de morir ese hombre dijo, yo solamente lo dije. Pero el hombre está tan deseoso de que eso suceda. El diablo anda tan así como anda el Señor, anda el diablo también atrás, ¿verdad? A ver dónde mete la cara, dónde mete la cola. Cuando Darwin dijo, ¿verdad?, en su hipótesis de que veníamos del mono, enseguida lo creyó el 90% de la humanidad. Y provenimos del mono, y provenimos del mono, y provenimos del mono. Pero, ¿por qué no se han convertido otros monos? ¿Por qué no han mutado en hombres? ¿O el hombre ya haya mutado en otra cosa? El delfín es uno de los más inteligentes animales que hay. Y decían que iban a mutar, no han mutado. Porque eran pensamientos huecos, vanos. Darwin se hizo famosísimo y quizás millonario, ¿verdad?, dando conferencias de su hipótesis, desenterrando unos cuantos cráneos por ahí, ¿verdad?, en algún panteón, y les puso forma y les dijo, este es el de Cromañón, este es el de... Ya ve cómo nos enseñaban en la primaria, en la secundaria, ¿verdad?
el hombre de Nardental y el hombre de Teomañón y todas esas cosas, ¿verdad? La gente creyéndole, ¿sabe por qué? Porque esa es la puerta ancha. No hay Dios, no hay Dios que nos tenga agarrados y amarrados. No hay Dios que nos exija santidad para darnos salvación. No hay Dios, no hay Dios. Somos provenientes del mono. Podemos hacer lo que quieramos, porque al no haber Dios, al no haber santidad, no hay castigo. Quiere decir que no va a haber infierno para ninguno, porque no hay Dios. Entonces, yo me voy con esta hipótesis. Para mí es mejor, ¿verdad? Es la puerta ancha de la que habló el Señor. Porque la puerta de Dios, la puerta de Cristo, la puerta que es Cristo, es una puerta muy angosta. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Una puerta angosta, muy angosta. Pero dice que al final, allá está la vida eterna. Y la otra es ancha, que puede uno dar marometas y hacer todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero al final está la muerte, dice. Aleluya. Entonces, por eso la gente, con todo gusto, ¿verdad? Mira, la muerte te va a dar dinero, te quita los balazos, nomás pasan zumbando, porque todos aquellos traen colgados la mascota aquí. Nomás le pasan zumbando, pero no te pegan ni uno. Ni uno te va a pegar, porque todo esta te libra, esta te salva. Dice, no, pues yo me voy con él, porque a pesar, o sea, le llevo su ofrenda y todo lo que sea, me da, ¿verdad? Y no tengo compromisos, sobre todo de santidad. Acuérdense que santidad no es la santidad de Dios, porque hasta en eso Dios es grande con nosotros. La santidad de Él es inalcanzable para nosotros los seres humanos, pero nos dejó Dios algo. El Señor nos dijo, apártense nada más. Apártense del mundo, apártense del mal, apártense del pecado. Con eso están bien con Él. Pero no queremos apartarnos. Quisiéramos seguir rodando ahí en el pecado, seguir viviendo ahí. Por eso es que la gente también se abre un templo de la muerte, se llena. Y camionetas. Usted pasa. Vamos a la colonia. Ay, Dios mío. Pero eso me llena mucho, que Dios va a calificar el trabajo arduo. Dice, aleluya. Denle un aplauso al Señor. El trabajo arduo es el que va a calificar nuestro Señor, ¿verdad? Esos templos que se llenan, por ejemplo, el de la muerte, el de no sé qué también, bueno, tantas cosas. Así están de llenas el Señor. Pero porque ahí hay la oportunidad, ¿verdad?, de hacer lo que usted quiera. Todo, menos santidad. Aquí santurrones no queremos. ¿Pero cuál? Si lo más santo es apartarse del mal. Este es el mal y me aparto de él, ¿verdad? Y de los que practican el mal también. Los saludaré. Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Dios le bendiga, nos vemos. Yo sé que el adorador de la muerte trae su muertote y todo. No me voy a pelear por eso. Allá es porque acuérdense que es individual el pago. Sí. Perdón, es individual. Tanto lo que hacemos, como lo hacemos, como el pago que vamos a recibir. Entonces, no podemos dejar de hablar a la gente. E incluso, usted tiene un negocio, no le deje de vender. No. Nada más, no haga alianza con él, eso sí, porque le está diciendo el Señor, no yugo desigual, no yugo desigual, no yugo desigual, no nada más en el matrimonio, sino también en los negocios, en la vida diaria. No hagas alianza con ellos, ¿verdad? Porque dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y lo más seguro, si usted hace alianza con alguien así, es que usted se va a convertir a él.
Al rato usted trae su muerto también, o anda haciendo cualquier cosa, menos ir a su iglesia, menos practicar la santidad, ¿verdad? Apartarse de ellos. Es todo lo que nos dice el Señor, apártate de ellos, nada más. No dice, déjales de hablar, no. Salúdalo, buenos días, buenas tardes, nos vemos. Tiene usted negocio algo que quiera comprar de él, tortillas, venda usted aguas frescas, lo que venden, hermana. Véndale, no hay problema, no haga alianzas. Oiga, yo quisiera invertir en su negocio. No, muchas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias, yo solo me la llevo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nos apartemos, que nos hagamos a un lado de esas cuestiones, ¿verdad? Así es, porque, pues, la santidad, la otra, la de Dios, la verdad nunca le llegaríamos. Así es. Entonces, dijimos que la palabra vana es hueca, es vacía. Y así son los pensamientos humanos. La sabiduría humana, ¿verdad? Y él la presenta con mucha arrogancia como algo único, ¿verdad? El hombre. Pero que solo es necedad a los ojos de nuestro Dios. Después dice el verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, el 22, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Ya Dios nos los dio. Todo eso nosotros lo podemos tener, ¿verdad? Así es. Y nosotros somos de Cristo. Y Cristo, dicen, es de Dios. Ahí se cierra el círculo, ¿verdad? Que es lo que el Señor quiere. Nosotros de Cristo, las cosas todas son nuestras. Desde un principio, cuando Dios hizo la creación, hizo a lo último al hombre para que se enseñoreara de ella, para que gozara de ella, para que gustara de ella, para que todo fuera de él, para que comiera de esos frutos, para que bebiera de esas aguas, para que comiera de esos peces, para que todo lo disfrutara él, para que las bestias del campo le tuvieran temor. El león fue muy grande, ¿verdad? De un hombre y se espanta. Al menos que lo atuse, ese se lo va a atacar, ¿verdad? Pero todos los animales, por grandes que sean, temen al hombre, porque dijo, para que te enseñorees de ellos. Así es, todo es nuestro, todo nos lo dio el Señor para cuidarlo. Este templo nos lo dio para cuidarlo. Este templo, el templo del Espíritu Santo, nos lo dio para cuidarlo. ¿Verdad? Nosotros maltratamos muchas veces, ¿verdad? Yo le di una vida tremenda a este templo, ¿verdad? Que Dios me perdone. Si algún día me diga, ¿qué hiciste con mi templo? Quizás, Señor, ¿verdad? Quizás por el uso que le di de mal uso, ¿verdad? De excesos, pero horribles como el que les estaba yo contando, ¿verdad? Quizás me bebí mi juventud muy rápido y además, pues, no la disfruté tanto así, ¿verdad? Porque el hombre piensa que cuando anda haciendo eso, eso es vivir. No es cierto, no es cierto. Vivir es vivir en Cristo, vivir en Dios, ¿verdad? Vivir en libertad, porque ahí, ¿verdad? El que está en las drogas es esclavo de la droga. El que está en el alcohol como yo, ¿verdad? Es esclavo del alcohol. El que está como un ladrón es esclavo de eso, porque en cuanto se le acaban los recursos dice, yo sé dónde puedo ganar, ¿verdad? Y se vuelve un esclavo. En libertad vivimos cuando venimos a Cristo. Ahí somos libres de todo eso. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice el verso 23, ¿verdad? Que nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Todo es nuestro, Él nos los dio, ¿verdad? Es de Dios, sabemos que es de Dios, pero Él nos los dio para que lo disfrutáramos,
pero a la vez somos de Cristo y Cristo es de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hemos terminado. Ya se acabó el sufrimiento, no se preocupen. Ay, Señor, créanme que en mi corazón lo que más quiero es no me quiera darle lo que el Señor a mí me da, ¿verdad? O sea, decirle, Señor, ya se lo di, ya, gracias, Señor, soy solamente tu instrumento, ¿verdad? Y Señor, gracias por usarme a mí para dárselo. Señor, quiero que ustedes también. Por eso les pregunto la siguiente semana, ¿verdad? Y cuando yo vea que me contentan todos al tiro, yo creo que ahí ya dejamos, ¿verdad? Hasta ahí tengo que preguntar porque sé que todos entendemos. Pero mientras me contesten dos de los que estemos aquí, yo voy a seguir preguntando, pónganse a estudiar. Gloria a Dios. Así termina este día, así termina este diálogo en su carta a los Corintios el apóstol Pablo, recalcando que tenemos que saber que somos templos del Espíritu Santo y que debemos conducirnos como tales, ¿verdad? Como depositarios de esa gran bendición. No debemos atentar, ¿verdad? Nadie debe atentar contra el templo de Dios, el cuerpo, ¿verdad? Nadie debe atentar. Si alguno le hace, o si alguno lo hace, Dios lo destruirá a él. Así es. Y también nos recuerda mucho y nos habla mucho, o sea, nos dice con énfasis que debemos desechar la sabiduría de este mundo, porque es sabiduría humana, porque es necedad. Frente a Dios o frente a la sabiduría de Dios es necedad, ¿verdad? Y ya vimos que la sabiduría de este mundo, el apóstol Santiago dice que es animal, es humana. ¿Qué más? Diabólica, terrenal, diabólica y animal. Ajá. Gloria a Dios. Así es que debemos desechar todo esto, ¿verdad? Y practicar la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que proviene del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y con esto hemos terminado. Vamos a escuchar un canto. Y ya con esto nos podemos ir, ¿verdad? A comer nuestros alimentos, quizás ahí abajo, porque quiere ir a casita, puede ir a casita. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si se lo sabe, cántelo. Si no, nomás cierre sus ojos. Santa Cena, llévame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, llévame, Señor, con tu preciosa unción. Y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,